Si alguno de los asistentes desea ampliar su pregunta para efecto de que se agote exactamente el tema, le suplicamos que lo haga. Entonces, con estas observaciones, pues estarán haciéndoles llegar papeletas para que hagan por escrito y continuaremos de esa manera. Otra observación es que en la medida de lo posible estamos evitando que haya confrontación entre los ponentes para efecto de no afectar las presentaciones de cada uno de ellos. Sin embargo, el auditorio está libre de interrogar a cualquiera de los ponentes que se hayan presentado. Entonces, de esta manera, pues, procedemos a conceder la palabra al contador José Jesús Macías. Quiero dar mi muy particular punto de vista respecto a lo que es el acuerdo al que México en este momento tiene posibilidades de adhesión. La ONU convoca el 18 de febrero del 46 a la Conferencia Internacional sobre Comercio y Empleo y establece el comité preparatorio para la formulación de un proyecto de convención de una Organización Internacional de Comercio, organismo especializado de la ONU que complementaría comercialmente las funciones monetarias del Fondo Monetario Internacional y las de financiamiento del Banco Mundial. Todos estos trabajos se sintetizan en el convenio conocido como Carta de La Habana del 24 de marzo de 47. Al mismo tiempo, los países participantes en el comité preparatorio se reúnen en Ginebra a fin de negociar sobre reducción de aranceles aduaneros y otras restricciones al comercio. Cabe llamar la atención de que en el mismo tiempo, con unos cuantos días de diferencia, se estaban celebrando a nivel mundial 2 reuniones con el mismo objetivo. El producto de las negociaciones pasaron a formar parte de un tratado multilateral denominado Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, cuyas siglas en inglés son GATT, firmado el 30 de octubre del 47 en Ginebra por 23 miembros de la ONU. Así pues, el GATT fue concebido como un mecanismo provisional mientras entraba en vigor la Carta de La Habana, la cual se firmó el 24 de marzo del 48, sin que nunca entrara en vigor debido al abandono del gobierno de los Estados Unidos, quien a consecuencia de las presiones de los grupos proteccionistas internos en su país, no pudo hacer que se ratificara el tratado en el Senado. En estas circunstancias, la alternativa fue la celebración de un acuerdo en forma simplificada, figura jurídica que sí estaba al alcance del Ejecutivo norteamericano. De esta manera, el GATT quedó como el único mecanismo que sirve como instrumento jurídico de regulación de comercio internacional. Por lo tanto, debemos de concluir que la reunión celebrada, ambas reuniones celebradas en el 47, tenían objetos similares, pero uno de ellos primordial y el otro complementario. Finalmente, y por presiones internas de los grupos industriales protegidos en aquel entonces en la economía norteamericana, prevalece el complementario y nunca el principal. La Carta de La Habana nunca llega a ratificarse como un acuerdo de comercio internacional y es así como el GATT toma la importancia internacional que hasta nuestros días prevalece. ¿Qué es el GATT y cuáles son sus objetivos? El GATT es un acuerdo intergubernamental o tratado multilateral de comercio que consigna derechos y obligaciones recíprocas en función de sus objetivos y principios. Y tiene 4 objetivos fundamentales. Las relaciones comerciales y económicas deben tender al logro de los niveles de vida más altos. En segundo término, debe alcanzar el pleno empleo, lograr un ingreso real más elevado y una demanda más efectiva, la utilización completa de los recursos mundiales y el acrecentamiento de la producción y del intercambio de productos. En una palabra, el GATT como instrumento es el reconocimiento de la participación de las naciones
en un comercio común, con objetivos claramente definidos y con una operatividad basada en la reciprocidad y las mutuas ventajas. La reducción sustancial de los aranceles aduaneros y de las demás barreras comerciales. La eliminación del trato discriminatorio en materia de comercio internacional. La reciprocidad significa que los países signantes del acuerdo deben de darse trato similar en las operaciones comerciales por rubros, por productos, por aranceles y por eliminación de barreras. Hay dos tipos de barreras que estaban en ese momento operando en el comercio mundial. Las barreras arancelarias propiamente dichas, que debemos de reconocer en primer término como arancel fiscal. El arancel fiscal es el que proporciona ingresos al tesoro público de las naciones. El arancel proteccionista, que lleva a defender al productor interno de la competencia del exterior. El arancel regulador del gasto nacional, que tiene como objetivo desestimular las importaciones suntuarias. Y el arancel reequilibrador de la balanza de comercio o de negociación frente a otro u otros países. La reducción sustancial de los aranceles aduaneros era pues la operatividad necesaria para que el GATT funcionara. Pero además de aquellas reducciones a los 4 formas o a los 4 tipos de aranceles existentes en el mundo, existían barreras comerciales impuestas por los gobiernos, denominadas barreras no arancelarias. Nuestro país, hasta hace unos cuantos días, mantuvo una política de barrera no arancelaria que se denomina o se conoce popularmente como el permiso previo. Quiere decir entonces que los productores internacionales, para poder acudir al comercio de un país como México, hasta el 29 de julio, requería que el demandante de sus productos en la nación tuviera que pedirle a la Secretaría de Comercio, en este caso la regulador del comercio internacional, del comercio exterior de nuestro país, que le autorizara importar tal o cual bien, aún a pesar de que existiera un arancel fiscal en primer término y además un arancel proteccionista. Porque los aranceles en nuestro país se habían venido fijando desde los 2 puntos de vista: que haya un ingreso a las cuentas nacionales y además que sirva como protector de la actividad o del giro que produce el bien en el país. Este tipo de barreras no arancelarias deben o son requisito de operación de los países que están dentro del GATT. Adicionalmente, se pide que para operar dentro del GATT se elimine el trato discriminatorio en materia de comercio internacional. No discriminación en el comercio internacional significa que cualquier ventaja, favor, privilegio e inmunidad concedida por una de las partes contratantes dentro del acuerdo general deberá ser extensiva a todas las partes que están dentro del organismo, dentro del acuerdo. Esto es, que si México concede un trato privilegiado
a un producto específico, pongamos por ejemplo, un producto agrícola de los Estados Unidos, la nuez, ese mismo tratamiento de privilegio le tendrá que ser concedido a todos los países signantes del acuerdo. Esta es fundamentalmente la operatividad del requisito en el GATT. ¿Qué se le concede a los países signantes del acuerdo? Que la protección a su actividad interna vaya exclusivamente con base en el arancel. El arancel es equivalente al impuesto. Sin embargo, no es un impuesto. Se otorgará protección a la industria nacional exclusivamente a través de aranceles aduaneros y no mediante otras medidas comerciales. El objetivo de esta norma es lograr que se conozca el grado de protección y que sea posible una competencia de los productores de los países signantes con los productores de los países recibidores de la importación. Existe adicionalmente otro punto de operatividad, el procedimiento de consulta. Este procedimiento está orientado a evitar perjuicios a los intereses comerciales de las partes contratantes, dando a los miembros la opción de buscar una solución justa cuando estimen que sus derechos se vean amenazados por las otras partes contratantes. Quisiera aquí ejemplificar con un caso que se puede dar en los productos agrícolas. Hay épocas en el país y en otros países del mundo que los temporales permiten una sobreproducción que abaten el costo en el mercado interno. El reflejo del abatimiento del costo interno a su vez se refleja en el mercado internacional. Puede ser así como en el caso nuestro, en el caso del país de México, el aguacate mexicano compita con el aguacate de otros países o de otro país. Si no es precisamente producto aguacate, sí puede ser una semilla de variedad similar. En estos casos, el país que recibe y tiene producción de un producto similar, a través del procedimiento de consulta dentro del acuerdo, debe pedir y además debe recibir el respaldo para que ese producto no entre en las condiciones del acuerdo general. El GATT sirve como centro de negociación porque proporciona un marco dentro del cual los países pueden entablar negociaciones o rondas para la reducción de aranceles y otras barreras al comercio. A raíz de la liberalización, entre comillas, de la economía mexicana dada en julio, por medio de la cual de las 7.800 fracciones que contenía la tarifa de importación, se liberaron de permiso previo 7.000 de ellas. México estableció aranceles para lo que no requiere permiso. Pero el arancel va previo precio oficial fijado por la autoridad o las autoridades de comercio. Sin estar en el GATT, México empieza a recibir demandas de revisión de arancel. ¿Por qué? Porque dentro de las 7.000 fracciones arancelarias se encuentra una que son telas de poliéster y derivados del petróleo, etc. Esa fracción en la cual Corea se ampara para proveer a México en precios competitivos en materia internacional, está tasada en un porcentaje relativamente adecuado. Hablemos de un 15% del valor. Más sin embargo, el valor está fijado sobre precios de telas diferentes al poliéster.
Y es así como Corea protesta y dice, México, no estamos en el GATT, mas sin embargo no me estás dando un tratamiento de país comerciante. Me estás imponiendo un precio oficial, de acuerdo previamente, estoy de acuerdo con el arancel fijado en 15%, mas sin embargo el precio que le pones a mis telas de poliéster equivalen al brocado suizo. El GATT, entonces, sirve como centro de negociación, donde pueden acudir los países, reclamar ante la directiva del GATT de que no están recibiendo tratos justos. Debo aclarar que México no estaba obligado, ni está obligado hasta este momento, a darles tratos especiales a países como Corea o etcétera. Ni siquiera a los Estados Unidos, que los acuerdos bilaterales son específicos y no son generales. Además, el GATT sirve como punto de comercio y desarrollo. Las partes contratantes más desarrolladas pueden facultar a las partes contratantes poco desarrolladas para que apliquen medidas especiales con objeto de fomentar su comercio y desarrollo. Esto fue un logro de los países subdesarrollados a través del UNCTAD, de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, en 1964. Y además, gracias al UNCTAD en 1971, se conceden preferencias generalizadas y no recíprocas a los países en desarrollo, y en la ronda de Tokio se logran 3 acuerdos fundamentales. Primero, una reducción del nivel general arancelario entre el 30 y el 35% en productos agrícolas e industriales en beneficio de los países no desarrollados. Segundo, la elaboración de una serie de acuerdos llamados códigos de conducta relacionados a la interpretación y aplicación de algunos artículos del GATT, tales como subsidios y derechos compensatorios, valoración aduanera, compras del sector público, obstáculos técnicos al comercio, licencias de importación y prácticas antidumping. Esto es muy interesante que lo registremos. Cuando veamos en breves minutos cuál fue la posición de México en el 79 en su posible o en su proyectada adhesión al GATT, este punto fue fundamental. La elaboración de un sistema multilateral adecuado de salvaguardias fue el último de los acuerdos fundamentales de la ronda de Tokio. México, a principios de 1979, el gobierno federal quiso conocer las posibles condiciones de una eventual adhesión al GATT. O sea, ¿qué obtendría y qué solicitaría de los miembros del GATT? A través del proceso de adhesión, que es un proceso largo, podríamos determinar qué nos costaría y en qué nos beneficiaría participar en el acuerdo. El apoyo se basó en 3 consideraciones. Un apreciable volumen de nuestro comercio exterior se efectuaba con los países miembros del acuerdo. Y así se reconoció que el 98.4% de las importaciones que México recibía venían de países miembros del GATT, mientras que el 84.2% de nuestras exportaciones iban dirigidas hacia esos países. Al participar nuestro país en las negociaciones comerciales multilaterales y con los productos negociados por México, estos servirían como el pago del boleto de entrada al GATT. México exigió que esas negociaciones quedaran agregadas como apéndice de la ronda de Tokio. México pidió influir en la medida de lo posible en la formación de las reglas que rigen al comercio internacional. Y México hizo estas proposiciones. El 16 de enero de 79, el secretario de Comercio de México dirige una carta a Oliver Long
director general del GATT, donde le formaliza una solicitud del gobierno mexicano para que, de acuerdo con los lineamientos del GATT, se iniciaran negociaciones para una eventual adhesión. En esta solicitud, México establecía sus condiciones para adherirse al GATT. En primer término, pedía la aplicación de los principios en favor de los países en desarrollo y de acuerdo a las rondas o a las conclusiones de la ronda de Tokio, sobre una lista de concesiones específicas arancelarias. Pidió la aplicación plena de México de sus políticas de desarrollo económico y social. Recuérdese que en 1979 México vivía un patrón económico diferente y un patrón político totalmente diferente al de hoy. Y que la contribución de México a las negociaciones de la ronda de Tokio adquiriera la calidad de negociación comercial para acceder al GATT, siempre y cuando se nos fuera otorgado un trato especial y diferente como a los países en desarrollo. Tácitamente México decía: yo no soy país desarrollado, acepto, quiero, manifiesto que queremos entrar al organismo más fuerte comercial mundial, mas sin embargo no somos país en desarrollo. Los principios básicos que México tuvo para negociar, y en una sesión celebrada en el GATT el 29 de enero de 1979, la delegación mexicana dijo lo siguiente: para que México se adhiere al GATT, necesitamos el reconocimiento de que México es un país en desarrollo, de que México seguirá aplicando sus políticas de desarrollo económico, social y políticamente convenientes. Es así como México manifiesta que tiene que mantener flexibilidad en sus patrones de desarrollo, porque tenemos un compromiso de crear de 800 a 1 millón de plazas de empleo cada año, que necesitamos proteger al sector agrícola, que además hasta esa fecha había sido la base fundamental de un proyecto de industrialización nacional, que México tiene que proteger el desarrollo industrial conforme a las políticas internas de su país, y que México tiene plena urgencia de mantener el orden jurídico interno. Estas fueron más bien dicho, los principios básicos que México manifestó para negociar su integración al GATT. Voy a brincar algunas hojas porque me están diciendo que me quedan 5 minutos. Esta hoja contiene algunos aspectos interesantes de lo que México pidió en el GATT y de lo que a México se le ofreció en el GATT. El GATT se ha visto en los últimos meses como un tigre. No es no más que lo mismo, un GATT. No hay que alarmarnos. En el 79 México pidió a los países integrantes una negociación global de 287 productos con un valor aproximado de 873 millones de dólares. De estos, 107 productos eran agrícolas, 180 eran industriales. Recibió ofertas de los países de la siguiente manera: 172 productos con 587 millones de dólares de valor, es decir, repitiendo, México pidió 287 productos internacionalmente conocidos. Recibió oferta de los países miembros del GATT por 172. México había pedido producción con valor de 873 millones. Recibió oferta por 587 millones. A México le pidieron los países miembros del GATT 704 productos
con valor de 1.122 millones de dólares. México ofreció 328 productos con valor de 312 millones de dólares. Las condiciones no eran propias para entrar. Sin embargo, México permanece en su política de proteccionismo industrial. En los años 50, 60 y 70 se crea un concepto de desarrollo llamado modelo de industrialización y sustitución de importaciones. Tenían como objetivo fundamental la sustitución de los bienes finales, la sustitución de los bienes intermedios y al final la sustitución de los bienes de capital. De esta forma está estructurada la economía en el sentido de una mayor modernización en el país. Este proceso se caracterizó por basarse fundamentalmente en la agricultura, y el modelo basado en la agricultura significó el decrecimiento de la actividad, ya que se puso a la agricultura, en función de las necesidades del sector industrial y nunca hubo retroalimentación o retroinversión hacia el sector. El proteccionismo favoreció el uso de tecnologías impropias, generó una baja en la productividad y una baja competitividad en las industrias creadas, toda vez que éstas operaban exclusivamente para satisfacer las demandas del mercado interno. Estas deficiencias graves se manifiestan actualmente en el comercio exterior mexicano. México no tiene producción exportable. México no es un país exportador. México no conoce los mercados del exterior. México exporta lo que produce. México no produce para exportar. Antes de que se me agote el tiempo, yo quisiera hacer unas reflexiones. ¿Cuáles son las ventajas de entrar al GATT? Estando en el GATT, tendremos relaciones de comercio internacional más sanas, ya que se eliminaría progresivamente las distorsiones en los precios relativos a que condujo el excesivo proteccionismo al aparato productivo y que provocó una mala asignación de los recursos. Y con esto quiero decir que cuando los recursos debieron irse a las actividades primarias para soportar el desarrollo, se fueron actividades secundarias no debidamente soportadas. La prohibición de subvenciones, estímulos, subsidios, como se les quiera llamar, de alguna manera van a abatir ficticiamente los costos y evitará que se estimule a las industrias ineficientes. Tenemos industrias con giros o actividades no muy claras de necesidad en el desarrollo nacional y menos local. Tendería a eliminarse el sesgo anti-exportador que representa el hecho de que los productos manufacturados mexicanos son, en materia de costo, altamente incrementados por los insumos de origen internacional, que origina costo de permisos, hasta la actualidad impuestos de importación, manejos y maniobras no muy claramente orientadas. Se tendría una mayor facilidad en la importación de bienes de inversión e insumos intermedios necesarios para el aliento de la actividad en que seamos competitivos. La experiencia internacional parece mostrar que los países han crecido mediante el desarrollo de su sector externo. Esto quiere decir que quienes han orientado su producción hacia el exterior han logrado más altos estándares de vida para su población. La apertura de una mayor competencia internacional obligará a una mayor eficiencia y organización de la industria y el comercio. Asimismo, favorece el aprovechamiento de economías de escala
que abaten los costos y permiten acrecentar la competitividad en el mercado internacional. El GATT contempla la negociación por lista de productos, por lo que la liberalización va haciéndose gradual y selectivamente. Existe en el común denominador de la población la creencia de que entrar al GATT es inundarnos de productos del extranjero. No. Para entrar al GATT, México primero tendrá que solicitar su adhesión, firmar un protocolo con los países miembros y después negociar por país los productos que México desee. Primero, en primer término, ofertar al extranjero y como condición o boleto de entrada los que vamos a recibir de la producción extranjera. No es cierto que México se inunde al día siguiente de la firma o de la adhesión al acuerdo de producto del extranjero. También prevalecerá en el país, y ya quedó demostrado con el acuerdo publicado en el Diario Oficial del día 17 de septiembre de este mismo año, que hay una negativa tácita para los productos suntuarios para importarse al país. Y así no se va a importar videocaseteras, televisiones a color, aparatos cinematográficos, caviar, vinos y licores de cosechas especiales. Iremos exclusivamente a lo comercial y a lo que no tiene el país. No nos asustemos. La frontera mexicana ha vivido un GATT de recepción y nunca de llamémoslo mejor, de regresión. ¿Por qué? Porque la economía regional nunca produjo en la frontera o nunca aprovechó nuestra situación geográfica como trampolín de exportación. Hoy es el momento, pero es el momento general para el país. Los artículos gancho conocidos por todos nosotros son parte fundamental de la actividad económica de nuestra ciudad y el país no está recibiendo nada en virtud de que no tenemos que exportar. Tiene sus desventajas entrar al GATT. Ya, sí, reconocemos sus desventajas. Entrar al GATT significa, en primer lugar, que la reducción de los aranceles y restricciones cuantitativas no se va a hacer gradual y selectivamente. Que la respuesta de las exportaciones, excluyendo la del petróleo, puede ser muy débil en corto plazo, mas sin embargo, la demanda de las importaciones va a ser muy alta. Si combinamos esto con la situación cambiaria en nuestro país, este es el momento de entrar al GATT. En el 80 no lo fue. ¿Por qué? Porque nuestra moneda está subvaluada o sobrevaluada, llamémosle, del exterior. La demanda de importaciones hubiera sido tremenda, hubiera ahogado al país. Hoy ya no. Hoy ya no. Este es nuestro particular punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias.